Para hoy. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. El senador por Entre Ríos, Edgardo Cuéllar, y su secretaria, Yara Ginsel Costa, siguen bajo prisión domiciliaria en un departamento muy acomodado en Asunción del Paraguay, mientras la justicia paraguaya decide qué delito le imputa. Una posibilidad es que sea tentativa de contrabando por los $211.000 que le encontraron en el baúl del auto. Guillermo Francos, el jefe de gabinete, dijo sobre el vínculo del gobierno con Cuéllar, que aportó el voto clave para la aprobación de la ley ómnibus, lo siguiente. Cristina siempre busca remeter contra el oficialismo, ¿no? Pero la verdad que en la lista, vino en la lista de ella, ¿no? De ella y de Alberto Fernández. De manera que, y es peronista, además de Entre Ríos, ¿no? Con lo cual me parece que no hay mucho que expresar sobre eso, ¿no? Que haya votado una ley con nosotros no quiere decir que sea de nuestro sector. Bueno, después lo promovieron para presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es una comisión con mucho poder, digamos. Hay ciertos lugares de poder que se dan a cambio de ciertas negociaciones, con lo cual era un poco más que un senador que acompañó con el voto, sino que obtuvo de su voto también posiciones de privilegio en el Senado con los libertarios. Es cierto que había llegado al Congreso y que es un hombre de Alberto Fernández y del peronismo entrerriano, que está muy complicado con tema de corrupción. Urribarri está el gobernador más kirchnerista de la provincia de Entre Ríos, condenado por enriquecimiento ilícito, y ahora Cuéllar es parte de la estructura de poder de Bordet, que fue el peronista que lo sucedió, que tenía sus peleas internas con Urribarri, pero es parte de ese esquema, digamos. Si se investiga el patrimonio más grande, porque empiezan a aparecer muchas irregularidades, muchos viajes, me parece que la mirada va a terminar indefectiblemente en qué pasaba con los negocios que manejaba durante la gobernación de Bordet en Entre Ríos. Ahí la buena noticia es que finalmente restituyeron a la fiscal anticorrupción que había llevado adelante los juicios contra Urribarri, había terminado destituida por el Tribunal Superior de la provincia de Entre Ríos, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó restituirla en el cargo. Había habido un caso parecido en la época de Néstor Kirchner, gobernador de la provincia de Santa Cruz, ¿te acordás? Sí. Cuando le ordenaron restituir a un Pero nunca fiscal. Lo hicieron. No, porque le eliminaron la dependencia, entonces que dijeran que no tenía dónde restituirlo porque no era anticorrupción, sino era de control, algún tipo de fiscalía de control del gobernador. Guillermo Francos habló también de su salud. Uno de los episodios que preocupó tiene que ver con, un segundo ingreso, uno había sido de urgencia, una clínica, dijo que en este caso eran estudios programados. Guillermo Francos. Estoy bien de salud. Me tuve que hacer unos chequeos porque un incidente que tuve hace un tiempo. Y mi médico, el doctor Lilic, me pidió que me haga unos chequeos, así que nada, pero estaba todo bien. El debate ahora con relación al senador Cuéllar, volviendo al tema, tiene que ver con si el oficialismo le da o no al kirchnerismo la sesión especial que pide para avanzar con la destitución del senador. No la suspensión ni una licencia, sino la destitución, alegando que la flagrancia les permite destituirlo sin esperar el resultado de la investigación en el Paraguay. Y en ese caso entraría en su lugar una dirigente de la Cámpora de la provincia de Entre Ríos. Como es un cargo es un número tan importante, hay... Sí, ahí hay una duda, porque por la ley de cupo que vos tenés, se supone que si sale un hombre... Debería entrar un hombre. Debería entrar un hombre. Por la ley de paridad. Por la ley de paridad, perdón. Uno y uno. Sí. Y ahí tendrías que ir al primer suplente de la lista, que es un hombre de apellido y más, que es un hombre ligado a Bordet, al peronismo de la provincia. En ese debate el oficialismo sabe que perdería un aliado, en todo caso, como Cuéllar, y no quiere habilitar la posibilidad de que entre un dirigente de la oposición en ese lugar. Sí. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, ¿qué decía? Que se dejen de joder, sí, es parte de un sistema, está en la boleta del kirchnerismo, es una persona que ha pertenecido a ellos, habrá querido estar más cerca del gobierno. Eso no quiere decir que el gobierno, iba a ser presidente de una comisión, no lo fue. Así que la verdad es que se hagan cargo de que han sido, como dijo una vez un presidente uruguayo, han sido corruptos del primero al último.
Eso fue una declaración de Bayer, un presidente del Uruguay que generó muchísimo. ¿Era Menem presidente en aquel momento? No, ¿quién era? Cristina Kirchner era presidenta. No, Néstor. Y se refiere a la comisión que no le dieron, era la de presidir la Comisión de Control de los Organismos de Inteligencia. Sí le dieron otra muy importante como la de Comisión de Asuntos Constitucionales. La otra la perdieron en la votación, pues se juntaron los kirchneristas con Lustó y le dieron ese cargo a Lustó finalmente. ¿Qué más dijo Patricia Bullrich sobre la posición de Cristina Fernández Kirchner? Recordemos que el gobierno viene de impedir que avanzara en la Cámara de Diputados la ley de ficha limpia, que hubiese impedido que alguien con doble condena, como es el caso de Cristina Fernández Kirchner, pueda presentarse a elecciones el año que viene. No es el único diputado que tiene procesamiento, o senador, hay varios. Así que, digamos, si vamos a sacar a todos los que tienen una situación así porque salen en la tele, sacamos a todos. De paso, por ahí limpiamos bastante, ¿no? Hay varios que tienen procesamiento, Tolosa Paz tiene procesamiento. No, en este momento no me acuerdo mucho, pero hay varios que tienen procesamientos. Victoria Tolosa Paz, que fue la ministra de Desarrollo durante el gobierno de Alberto Fernández, actualmente diputada del Frente de Todos. Javier Milei asumió la presidencia pro tempore, la presidencia del Mercosur se rota entre los países que le integran y sus presidentes. Luis Lacalle Pou le trasladó antes de entregar el poder, que va a entrar porque perdió las elecciones en el Uruguay, la presidencia a Javier Milei. Un Milei que es muy crítico del Mercosur, esta unión aduanera que tiene y tratado de libre comercio que tiene Argentina, originalmente Paraguay, Uruguay y Brasil, después se sumaron otros países como estados asociados. Según Milei, el hecho de tener que negociar en conjunto lo que tiene que ver con la política comercial de aranceles significa que falta flexibilidad y que esto perjudica a los países que integran el Mercosur. Lo decía de esta manera Milei. Ganemos autonomía sin dejar de respetar los acuerdos que nos hermanan. Y si los que nos hermanan es comerciar libremente entre nosotros, propongo que aflojemos las ataduras que hoy nos ahogan en vez de fortalecernos. Este bloque no puede seguir siendo un cepo que limite a nuestros países. Debemos dejar atrás esta etapa caracterizada por la mera administración de acuerdos, el exceso de regulaciones y la implementación de normas que frenan tanto el comercio interno como el resto del mundo. Esta es un poco la idea de Javier Milei, que siempre fue muy refractario al Mercosur. Esta posición de flexibilizar mucho y ir de alguna manera, digamos, yendo a que se vuelva mucho más insignificante esta alianza comercial a través del Mercosur, es más parecida a las posiciones que venían pidiendo Uruguay y Paraguay. Habitualmente sí. Argentina y Brasil eran más defensores de sostener el bloque con su ambición original de ser realmente un bloque de libre comercio, que negociara juntos los países integrantes del Mercosur las negociaciones, los acuerdos comerciales con otros bloques, etcétera. Pero la paradoja es que todo esto se dio en el contexto de que avanzó el acuerdo comercial con la Unión Europea. Se firmó un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que claro, hay muchas dudas de que se llegue a implementar alguna vez, sobre todo por la resistencia de los productores agropecuarios franceses, que creen que van a recibir de los países latinoamericanos una competencia que los va a perjudicar. Y a su vez, al revés, algunos industriales, sobre todo en San Pablo, más que acá, pero acá también, temen a la competencia eventualmente que pudiera venir de un país como Alemania, si alguna vez implementara. Ahora empieza un proceso por el cual cada uno de los países integrantes de la Unión Europea y cada uno de los países integrantes del Mercosur tiene que aprobar este tratado y que a su vez tiene plazos de ejecución bastante lentos, con lo cual, bueno, y Europa lo que creen es que están aprovechando un momento en el cual Estados Unidos con Trump se va a meter mucho más hacia adentro y China está tratando siempre aprovechó una ventana de cuando Estados Unidos se distrajo de América Latina tratando de influir a través de inversiones y acuerdos con los países de América Latina e imaginan que viene un escenario parecido. Y en ese contexto Europa se quiere hacer más fuerte en la negociación con los países con la presencia en América Latina y este tratado Mercosur-Unión Europea es una vía para eso. Mientras tanto, el debate por el recorte de la cobertura del PAMI. Volvemos a eso. Juan Carlos Pagotto, senador nacional de La Libertad Avanza, por La Rioja, decía esto en el Destape. Me están faltando 3, estoy viendo, pero tendré que hacer los trámites en su momento. Yo me voy a preocupar y me estoy preocupando desde ayer. Estuve en contacto con el PAMI de mi provincia. Hoy pedí una reunión con la gente del PAMI de Buenos Aires.
Me han dicho que después del mediodía me van a atender, así que nadie puede estar sin una semana. No, ningún argentino ni tiene derecho a estar sin su pastilla para ninguna enfermedad. Esto tiene que ver con los cambios que se introdujo en el PAMI, por un lado para reempadronar, digamos, a aquellos jubilados con requisitos más exigentes para poder acceder a las coberturas más amplias de materia de medicamentos, ingresos por debajo de los 400.000 pesos, no tener un auto con menos de 10 años de antigüedad y, por ejemplo, no tener una prepaga disponible. Estos son algunos de los requisitos nuevos, en la medida en que además hubo otros medicamentos que salieron del listado de los que tienen 100% cobertura. Me mandaron de una farmacia, les agradezco por Instagram, el flyer que les mandó el PAMI explicando la nueva modalidad, ¿no? Planteando cuáles tienen 100%, cuáles tienen 80% y cuáles tienen 40% de cobertura con relación al precio de lista. Antes era con relación al precio del PAMI, el 40%, que siempre es más bajo que el precio de lista. En este contexto, Alejandro Fantino apuntó contra Esteban Leguizamo, el director ejecutivo del PAMI, de la siguiente manera. Yo no sé si este pelado no es un topo. Yo no sé si este tipo que era la mano derecha de Luana Volnovich era uno de los 3 tipos con más poder en el PAMI de la cámpora, más cuca que este no hay, más kirchnerista que este no hay. Yo no sé si este chabón no nos hace concha desde adentro. ¿Por qué no le echan a patadas en el ojete a este? Me van a decir por qué es eficiente. ¿Y qué? ¿No hay eficientes libertarios? De todas maneras, el ajuste es una decisión de la finanza pública, ¿no? Del recorte del Ministerio de Economía, y además ahí depende también el secretario de Salud, que es Lugones de apellido, un hombre muy ligado a Santiago Caputo, que es el socio del hijo de Lugones en su consultora de temas de comunicación. Esto es una decisión que no es que toma independencia. Después, cómo la implementa, probablemente en la ejecución cotidiana dependa del titular del PAMI. La que sí voló el fin de semana, se los contábamos más temprano, es la titular de ARCA. Sí, Misraji, Florencia Misraji. ¿Por qué? Porque intentó regular el tema de los streamers y lo que tiene que ver con los ingresos que se producen por actividades de youtubers, gente que trabaja a través de internet. Algo bastante lógico, porque era llenar un hueco que hoy no existe dentro de las categorías de la AFIP, de la ex AFIP. Sí. No estaba contemplada la situación de los influencers. Ella intentó regularlo, el gobierno entendió que era una persecución y lo dio de baja, ¿no? Sí, salió Misraji y además esto también fue un cambio en el poder interno porque asumió Juan Alberto Paso. Paso es un hombre de Caputo, de Toto Caputo. El ministro de Economía, que empieza a poner gente suya en posiciones importantes, ¿no? Sí, movió a Pablo Quirno, que es su mano derecha, a la Cancillería, todo lo que es la parte de la parte económica. Exterior. Sí, Caputo creció en influencia fuertemente, ¿no? En estas últimas designaciones. Arca dependía de Santiago Caputo. Ah, claro, Misraji había sido, claro, algunos de los últimos cambios eran de Santiago Caputo. Mientras tanto, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, no llegamos a comentarlo, pero una de las últimas, en Estados Unidos el presidente antes de irse tiene la prerrogativa de firmar indultos. Y escandalosamente, y manchando gran parte de su legado, Biden decidió perdonar a su propio hijo en una decisión absolutamente ligada a usar una prerrogativa presidencial para arreglar un asunto familiar. La cuestión es que muy criticado Joe Biden, que habrá dicho más si resigné la reelección, un tipo grande ya, lo termina, una cosa muy triste realmente como final, dándole el perdón a su hijo. En ese contexto, Biden en sus últimos días de gobierno asume el 20 de enero, Donald Trump en Estados Unidos habló acerca de la caída del régimen de al-Assad en Siria, uno de los sucesos más relevantes en el mundo de los últimos días. At long last, the Assad regime has fallen. This regime brutalized and tortured and killed. Este régimen que cayó después de tantos años es un régimen que torturó y mató a miles y miles de sirios. Hundreds of thousands of innocent Syrians. The fall of the regime is a fundamental act of justice. Es una caída, es un acto fundamental de justicia. The moment of historic opportunity. Es una oportunidad histórica para el largo sufrimiento de los sirios. Al-Assad se refugió en Moscú, es un aliado, era un aliado de Rusia y de Irán en la región, y hay mucha incertidumbre respecto del futuro de Siria, que era hasta hace poco, les decía, una pieza clave de Irán y de Moscú en esa región. Hay que ver hacia dónde van los rebeldes que habrán tomado el poder. 7:15 de la mañana. There she goes, the lace.